que mi Señor logra mirar en mi interior como nadie más lo puede hacer. Y todos los secretos de mi alma y todas las locuras que yo oculto, Él las conoce una a una y me lee en lo más profundo de mi ser, sin juzgarme como al hombre de este mundo, porque me acepta tal y como soy. Y sea como sea, Dios confía en mí, y esa fe es algo que nunca conocí. Vaya como vaya, Él me ama, y ese amor es algo que me ha ayudado a abrir la puerta por la cual Él entró. A mi vida. Cuando perdido estoy, Él sabe que son esas veces de inseguridad que arrebatan a mi ser en soledad. Cosas que me mueven al mundo de hoy y que Dios me prueba al vivirlas. Si en negras sombras de inseguridad yo voy, solo con mirarme me rescatan. Nunca antes, nunca otra vez yo sentiré igual como cuando Él me cubre con su amor. Y sea como sea, Dios confía en mí, y esa fe es algo que nunca conocí. Vaya como vaya, Él me ama, y ese amor es algo que me ha ayudado a abrir la puerta por la cual Él entró. A mi vida.
Dios les bendiga, Iglesia de Jesucristo. Muy buenas tardes. En este día 12 de julio del 2020, reunidos a través de este medio electrónico, tengamos mensaje de la palabra bendita de Dios. Como título, busquemos agradar a Dios. Vayan con sus Biblias y acompáñenme. Génesis capítulo 5, voy a dar lectura de los versículos 21 al verso 24. Dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. 365 años. Tenemos 365 días al año, o sea que Enoc vivió por cada día un año, durante 365 años. Pidamos dirección al Señor. Padre, te damos gracias. Rogamos en esta mañana, Señor, que tu palabra sea atendida. Haya gozo en el corazón y ese anhelo de buscar a Dios con ese propósito de agradarle. Bendito Espíritu de Dios, te rogamos, unge tu mensaje. Unge a tu mensajero, tu nombre sea glorificado, Dios mío. Aliméntanos con tu palabra, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Versículos muy importantes sobre la vida de un hombre que fue traspuesto por Dios, Enoc. Y en el Nuevo Testamento también se habla de Enoc. Si quieres acompañarme, vayamos juntos a Hebreos. En Hebreos, en el capítulo 11 de Carta a los Hebreos, encontramos también una referencia sobre esto de Enoc. Y dicen los versículos 5 y 6. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Agradar a Dios. Esto debe ser el anhelo de los hijos de Dios, agradarle a Él, buscarle. Y bien lo dice, sin fe es imposible agradarle. Así que debemos de estar buscando crecer en la fe para agradar a Dios. Y además debe ser como un anhelo en nuestro corazón el agradarle. Pensemos un momento, mis amados hermanos, sobre nuestra propia vida. Tú te convertiste y sabes bien la fecha más o menos, el tiempo que tienes en Cristo, el haber nacido de nuevo, de la forma en que te convertiste y el tiempo que has llevado a lo largo de los años. Y sabemos que llegamos a una edad en la cual podríamos preguntarnos, ¿habré agradado a Dios con mi vida? ¿Habré hecho la voluntad de Dios? ¿Hablará Dios de mí? ¿Mencionará mi nombre? Podemos pensarlo y ver un poquito sobre la vida de un hombre que también tiene una experiencia sobre esto. Son varios hombres, pero veamos varios. Por ejemplo, Moisés. Recordamos su nacimiento.
nació en un tiempo difícil para la nación de Israel, en especial para todos los varones que nacían allá en Egipto, y que se había dado una orden por medio de Faraón de que toda mujer que diera luz a un hijo varón, lo tenían que lanzar al río Nilo, tenían que morir. O sea que nació en un momento difícil Moisés, en donde estaba en juego su propia vida. Recordamos después que él mismo lo recogió la hija de Faraón y creció en casa de Faraón. Y durante esos primeros 40 años, pues estaba tratando de agradar al Faraón, a Egipto. Quizás sus planes eran: voy a hacer carrera, llegaré a ser quizá un faraón. Los planes que pudo haber tenido durante esos primeros 40 años, después fueron cambiados. Recordamos que tuvo que salir huyendo de Egipto para habitar en una tierra que se llama Madián y que no tiene nada que ver en este momento o en este caso con lo que quizá él hubiera querido, hubiera planeado o hubiera esperado, porque él sabía que tenía un propósito Dios para su vida. Sin embargo, no sabía cómo, cuándo ni dónde. Sale y vive otros 40 años en Madián, se casa con una mujer madianita y vive todo ese tiempo apacentando las ovejas de su suegro. Llegó hasta la edad de 80 años. Por ejemplo, quizá algunos de ustedes a los 60 años, 65, 70 años, pues dicen: ya terminé, ya terminó mi vida, ya no hay más que hacer, hasta aquí, ya me jubilé y solo estoy esperando el tiempo de mi partida. Y pensaríamos por un momento: ¿habré hecho lo que Dios me encomendó hacer? ¿La voluntad de Dios? Moisés estaba pensando: ya tengo 80 años y bueno, pues he estado apacentando ovejas todo el tiempo, he estado cuidando las ovejas de mi suegro todo el tiempo, hasta aquí llegó. A lo mejor voy a morir aquí y mis hijos van a seguir aquí y heredando lo que el suegro les haya dejado también, porque él apacentaba las ovejas del suegro. Quizá Moisés decía: no he tenido nada para mí. 80 años. Algunos piensan 60 o 70, y no. Y realmente hay 80 años, Moisés, para hacer lo tuyo. De aquí en adelante te llamo y vas a empezar a hacer mi voluntad, lo que agrada a Dios. Y Moisés empezó a hacer lo que agrada a Dios. Dios lo tuvo que preparar para que él hiciera lo que agrada a Dios. No se metió a una institución, no estuvo preparándose durante todos esos años para buscar agradar a Dios. Él lo sabía. Dios lo preparó y lo llevó en un camino para que en todo lo que hiciera viera la voluntad de Dios y el anhelo de agradar a Dios. Así que nosotros no podemos pensar que ya se terminaron nuestros días, que ya terminó todo, que aquí se acabó. No. Dios tiene un propósito. Pudiéramos pensar: bueno, ya tengo tal edad y no he agradado a Dios. Hoy es el momento de buscar agradar a Dios, porque el tiempo de Dios no es el tiempo nuestro. La voluntad de Dios se haga en nuestra vida para que así avancemos. Recuerda también, por ejemplo, a Jeremías. Jeremías fue llamado desde muy pequeñito. Antes que nacieras, desde el vientre de tu madre, yo te he escogido para que seas profeta.
El mismo Jeremías decía, Señor, pero soy un niño. ¿Recuerdas ese momento en el cual, siendo un niño, Jeremías recibe este llamado? Y irás, Dios le dice, irás y dirás mis palabras. Y entonces Jeremías buscaba agradar a Dios a pesar de desagradar a los hombres. Pero él tenía un propósito, agradar a Dios en todo momento. Jeremías tenía que buscar el agradar a Dios. Tenemos una imagen de Jeremías de cómo buscaba agradar a Dios. Siendo muy pequeño, un niño, anhelando agradar con todo su corazón a nuestro Dios. También otro hombre que vivió una situación así es Daniel. Pero nos hemos preguntado, ¿Dios hablará de mí? ¿Pero qué de bueno tengo para que Dios se acuerde de mí? Claro, Daniel tenía muchas cosas buenas de las que Dios se acuerda de él, tanto que cuando Dios envió al ángel, allí en el capítulo 9 de Daniel también el ángel le dice que es muy amado, que Daniel es muy amado. Y luego en el capítulo 10 se lo vuelve a repetir 2 veces, muy amado, muy amado. ¿Ven los versículos que tenemos? Primero en el 9:23, donde dice: al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y luego en el capítulo 10, vuelve a decir en el verso 11, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie. Pero le dice nuevamente que es muy amado. Y luego también, en el siguiente versículo, donde el verso 19 dice, y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo. ¿Qué quiere decir, mis amados hermanos? Que Dios también te puede declarar que tú eres muy amado, que tienes un propósito. No importa el tiempo, la edad, ni el momento, ni la circunstancia que se esté viviendo. Porque, como vemos, todos estos hombres de Dios vivieron en tiempos muy difíciles. Sin embargo, cumplieron la misión y el propósito de Dios, y su vida fue agradable a los ojos de Dios. ¿Qué debe buscar en todo momento hoy un hijo de Dios? Agradar al Padre, poder declarar Abba, Padre, Abba, Padre, buscarle, anhelarle, antes que tú, que sea Dios en tu vida. Pero hay algo que se interpone todo el tiempo en nosotros, que hay una lucha tremenda para que nosotros no agrademos a Dios, para que no busquemos a Dios. Y esto se llama la carne. La carne que para nada aprovecha. Mire, vayan conmigo a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, lo que dice la Escritura a los que viven según la carne. El versículo 6 y 7 dice así: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Dice la Escritura, como ves, que en lugar de agradar a Dios, los que viven según la carne son enemigos de Dios. Son enemigos. Así como también hay quienes anhelan agradar a Dios, hay quienes anhelan desagradarle o no buscarle, o se hacen enemigos de Dios. Los que viven según la carne. Y dice el siguiente versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, si tú quieres agradar a Dios, bueno, tienes que hacer lo que dice el versículo siguiente, el versículo 9.
Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si no tienes el Espíritu de Cristo, no eres de él. Esta es la diferencia entre estos dos versículos. Los que no pueden agradar a Dios porque viven según la carne, y los que agradan a Dios porque viven según el Espíritu. Así que, si un cristiano, la edad que sea, no es lo importante, no es la edad, sino lo que decidas de aquí en adelante, agradar a Dios. Entonces tienes que entender algo. No puedo andar según la carne si quiero agradar a Dios. Otro versículo importante que encontramos aquí en la palabra de Dios es el Salmo 147. Vayan conmigo, los que están en casa, al Salmo 147, y dice la Escritura en el versículo 11: se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Dios se complace en aquellos que temen su nombre, que buscan anhelar agradar a Dios. Nosotros tenemos un corto tiempo aquí en la tierra, mis amados hermanos, un corto tiempo. Bien lo dice el mismo Moisés después en el Salmo 90. Sí, que nuestros días pronto pasan y vuelan. Hay algunos que llegan a una edad de terminales, 70, 80, 85 años, y pudieran hacer un análisis de su vida. ¿En verdad busqué a Dios? ¿He agradado a Dios? ¿O he andado siempre nada más conforme a mis propias concupiscencias, a mi propia voluntad? Llega un momento en el cual dice uno, me voy a encontrar con Dios cuando parta de este mundo. ¿He agradado a Dios con mi vida? ¿He buscado a Dios de corazón? ¿O nada más he buscado todo para mi propio provecho? Es muy valioso saber que puede llegar el tiempo final de nuestros días y poder declarar, como lo dice aquí la palabra bendita de Dios en Mateo 17. Recordemos cómo nuestro bendito Señor, el Padre, declara de su Hijo: este es mi Hijo amado. Dice en el capítulo 17, acompáñenme allí, versículo 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. A él oíd. Como ves, no pasamos desapercibidos aquí en esta vida. O agradamos a Dios o lo desagradamos. Lo buscamos o nos apartamos. Tenemos esto, la diferencia entre la humanidad, los que aman a Dios y los que no le aman, los que creen en Dios y los que no creen, los que viven en la fe y los que no viven en la fe. Pero todos daremos cuenta. Juan capítulo 8, allí mismo también dice el versículo 29, Juan 8, 29, dice la Escritura también una parte muy importante, donde mi Señor Jesucristo dice: porque Él me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Vuelvo a dar lectura a este versículo, palabra de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Lo que le agrada a Dios es lo que el Hijo vino a hacer.
Qué importante sería que nosotros pudiéramos decir estas palabras. Porque Él me envió, conmigo está. Sí, Él nos envió, con nosotros está. Y Él dice, y no te dejaré, ni te desampararé. Estaré contigo todos los días de tu vida. Así que, si el Padre está con nosotros, si Dios está con nosotros, anhelamos buscarle, anhelamos agradarle. Nuestro anhelo es hacer su voluntad, porque eso debe ser, iglesia, no hay otra. También, ¿de qué se agrada Dios? De la obediencia, de la obediencia. Acompáñame por favor ahí a Primera de Samuel, y vamos a encontrar en el capítulo 15, Primera de Samuel 15, voy a dar lectura a versículo 22. Primera de Samuel 15, 22, dice así: y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se le obedezca a las palabras de Jehová? ¿Como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de los carneros. Lo más importante que Dios nos enseña aquí en su palabra es, Él se agrada de la obediencia, de que se le obedezca. Entonces es otro punto. Si tú quieres agradar a Dios, tienes que obedecer. Muy importante. Por eso no es luego tan fácil agradar a Dios cuando ya no es tu voluntad sino la de Dios. Recuerda que en la misma oración modelo decimos, hágase tu voluntad, como en el cielo también en la tierra, no la nuestra. Pero a la realidad sucede lo contrario. Cada quien quiere hacer su propia voluntad y no la del Padre. Por eso hay diferencia. Obedecer. Otro punto importante que encontramos es la obra. La obra. Ve conmigo a Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Y también aquí nos va a decir algo muy importante la palabra de Dios sobre la obra. La obra. Versículos, voy a leer primero desde el versículo 15. Y dice así la palabra de Dios. Así que ofrezcamos siempre a Dios. ¿Cuándo? Siempre. Por medio de Él, sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Nuevamente, se agrada Dios. De tales sacrificios se agrada nuestro bendito Dios. Así que esto es la obra. Como dice la Escritura en el versículo 21 de este mismo capítulo 13. Os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Nos haga aptos el Señor para toda buena obra. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Qué poderoso es este versículo 16 que dice, y el hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Son las prácticas que continuamente debe de tener la iglesia del Señor. No podemos dejar a un lado, si nuestro deseo y nuestro anhelo es agradar a Dios, tenemos que buscar siempre lo que le agrada a Dios.
aunque muchas ocasiones vaya en contra de lo que tú quieras hacer o tu propia voluntad, si es que tu anhelo es agradar a Dios en todo. Y como respuesta también Dios te dice allí en Proverbios capítulo 16, dice la Escritura en el versículo 7, y es también una realidad esto que sucede en la vida de un cristiano. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. ¿Sí? Cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a tus enemigos, Dios los hace estar en paz contigo. ¿Por qué? Porque tú buscas agradar a Dios. Hombres que durante la historia vemos que su anhelo es agradar a Dios. Si tú recuerdas, Job, Dios mismo le decía a un ángel creado, Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, temeroso de Dios, apartado del mal. Dios estaba declarando cómo se comportaba un hombre que obedece a Dios y que busca agradarle aquí en la tierra. ¿Sí? No estamos en la tierra para hacer nuestra voluntad o para hacer nada más nosotros los número uno y se acabó. No, estamos en la tierra para hacer la voluntad de Dios. Recuerda también lo que sucedió con el mismo Noé, que después le fue llamado pregonero de justicia. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios, porque hizo la voluntad de Dios, porque buscó agradar a Dios con todo su corazón. Y ese debe ser el anhelo de todo cristiano, agradar a Dios antes que a los hombres. Aunque los hombres te digan otra cosa, tu anhelo debe ser agradar a Dios con todo tu corazón. Así que preguntémonos hoy, ¿estamos agradándole a Dios? ¿Hemos hecho algo para la gloria de Dios o para la de los hombres? Hoy más que nunca debemos de buscar agradar a Dios. Recuerda que todo lo que está hoy pasando ya está escrito, ya está escrito. Nosotros tenemos que cumplir el propósito divino por el cual Dios nos ha llamado a servir en su reino. Así que, amada iglesia, hoy más que nunca debemos buscar agradar a Dios. No importa tu edad, los años que estés hoy viviendo, lo que se te haya dicho, no te preocupes. Para un cristiano no hay jubilación de agradar a Dios. Tú puedes agradar a Dios todo el tiempo y no que ya terminaste, que ya se acabó, porque si Moisés fue llamado a los 80 años a servir, si tú tienes hoy 80, prepárate porque quizá Dios te diga, es el momento para que empieces a servirme y agradar a Dios. Así que no hemos terminado. No hemos terminado. Tenemos que continuar la obra que Cristo comenzó en nosotros, porque Él se encargará de perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Busquemos a Dios con alegría, estemos orando juntos, anhelando su reino y no imitando lo que hace el mundo. No imites lo que hace el mundo. No tengas miedo, porque si tienes miedo es que estás más preocupado por los deseos de la carne. Confía en Dios, avanza firme, avanza firme. Son tiempos de fe. La fe es probada. Y si tú dices que quieres agradar a Dios y no tienes fe, es imposible que agrades a Dios. Y si hablas de fe, hoy la fe es probada, más que otras ocasiones. Hoy
Estuvimos el día miércoles en oración y éramos muy poquitos. ¿Por qué no fuiste? Te pregunto, ¿por qué no fuiste? Podíamos haber sido 15, 20, no hay problema. Pero si cuando se podía reunirse la iglesia para orar, máximo éramos 40, hoy que te dicen que no puedes salir, pues éramos 6. Así es. Quizá cuando vas a hacer tus compras, te pones un cubrebocas, te pones quizá guantes, no sé cómo te cubras, pero sales y estás rodeado de mucha gente dentro de ese centro comercial. Pero vas y compras. ¿Por qué no lo haces para ir a orar? Esa sería una buena pregunta que te puedes hacer. ¿A quién quieres agradar? ¿A Dios o a los hombres? No temas, no temas. Confía en Dios, porque son tiempos muy importantes en los cuales la iglesia debe de estar orando juntos, en grupos. El día jueves también, en la mañana, se tuvo oración y nada más eran creo que 3 personas. Este próximo miércoles vamos a estar otra vez desde las 5 de la tarde orando. Si deseas asistir, confírmame para que te esté diciendo cómo vamos a hacerlo. Pero es importante agradar a Dios. Se tuvo un mensaje muy importante sobre las cosas que están sucediendo y que están por venir. ¿Te imaginas si Moisés hubiera recibido antes un mensaje? Moisés, no te preocupes. A los 80 años, sea como sea, tú vas a empezar a servir a Dios. ¿Te pones a pensar esto? Gloria a Dios. Oremos, iglesia. Demos gracias a Dios. Padre, te damos gracias por todas tus bendiciones, misericordias. Que el hombre anhele buscar, agradar a Dios. Que sea este nuestro anhelo, Señor. Porque, Padre, en este peregrinar por la tierra, ¿qué puede haber más valioso que saber que Dios mencione nuestro nombre? Que Dios diga, tú eres mi hijo, no temas, no desmayes, yo estoy contigo. Eso es un anhelo que debe tener todo cristiano. Padre, pon en el corazón de tu pueblo ese deseo de buscar a Dios, deseo de servir a Dios. Aún en medio de las crisis y los problemas, busquemos con todo el corazón agradar a Dios. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien damos toda gloria. Amén. Amén, iglesia. Mañana continuamos con el estudio de 1 de Juan capítulo 4 y el miércoles con Éxodo, pero antes vamos a estar orando. Vamos a estar buscando a Dios y pronto, por la gracia de Dios, estaremos nuevamente juntos. Y no en una llamada nueva, ¿cómo le llaman a esto? ¿Nueva qué? Nueva normalidad. No. En la normalidad, como debe de ser. Y como hemos estado. Como hemos estado. Así sea en el nombre de Cristo. Iglesia, Dios bendiga al dador alegre, que con amor da sus donativos, a los que apoyan ofrendas de amor, a los que están en necesidad. Tenemos ahorita una ofrenda para nuestro hermano Arturo. Sigamos apoyando y depositando a la cuenta que él también nos dio. Los donativos a la cuenta de la iglesia Mifel. Allí la tenemos en pantalla, si tú lo puedes ver, ahí está en la pantalla. Avisos de los estudios, los horarios. Y como te repito, miércoles desde las 5 vamos a estar orando y el jueves 7:30 a 8:30 de la mañana van a estar también reunidos en oración.
Que el Señor te bendiga y te guarde en este precioso día. Disfrutes de la paz de Dios. Buenas tardes.